ha habido poquísima transparencia en ese rubro, lo que no significa que se hizo mal, significa que por ahora hay mucho por investigar y por saber, y un poco de eso vamos a hablar hoy. Sí, Bruno Giacono, nuestro productor, estuvo trabajando y mucho sobre este tema. Y aprovechamos, Silvia, te hacemos quedar para que lo escuches porque nos interesa tu opinión también sobre esto. Porque muchas veces hablamos de los gastos del Estado y de la prioridad, o sea, en qué gastar, en qué no gastar y cuándo gastar. Escuchen este número, 3.000 millones de pesos en publicidad de los que gastó el gobierno nacional durante la pandemia. 3.000 millones de pesos. Es 3 veces más la plata en publicidad que para testear las provincias, o sea, lo que gastó Lo que gastó en publicidad es 3 veces más que lo que gastó en mandarle test a las provincias. Es así. En testear en las provincias, exactamente. O sea que es el test PCR, bueno, ahora lo aclaramos, pero digo, vamos a ponerle un poco de parámetro a esto, porque ¿cuánto es 3.000 millones de pesos, además de un montón de plata? No, y no es solo eso, Maru, porque ¿qué pasa? Hasta cuando veíamos este tema, vos decís, bueno, es publicidad, en el medio de la pandemia había mucho que decir, mucho que informar, mucho que la gente tuviera que saber. Pero cuando vos ves el volumen de ese número, digamos, fue 3.000 millones de pesos, te empezás a preguntar si sanitariamente no te convenía usarlo para alguna otra cosa, ¿no? En definitiva, lo que estamos diciendo es que la sábana es corta y hay que ver en qué gastas la plata. No te sobra nada, al contrario. Entonces, los 3.000 millones de pesos, por ejemplo, servían o equivalían, en el caso de la ayuda social, 520.971.873 pesos en publicidad de ANSES equivalen a 52.900 IFE, el ingreso familiar de emergencia que ayudó a un montón de familias, aunque ustedes saben, son 10.000 pesos y era poca plata y no alcanzaba, pero sirvió a un montón de familias para pasar los meses duros sin trabajo o en la pandemia. O en este caso es el Banco Nación, que uno dice, bueno, el Banco Nación tuvo cuestiones vinculadas obviamente a la pandemia un montón, sí, pero gastaron 411 millones de pesos y un poco más, pero 411 millones de pesos en publicidad. Con esa plata, ¿para qué podría haber alcanzado, por ejemplo, si quisieras vacunar? Para vacunar a 681.021 personas, vamos a ponerle, aclarar con la vacuna de Oxford, ustedes saben, son 2 dosis cada vacuna en el caso de todas las vacunas, con lo cual hubiéramos comprado 1.363.043 dosis de la vacuna de Oxford, las de AstraZeneca, que vale algo más de $3. Y el último dato para terminar de entender la difusión del programa ATP, que fue buenísimo el programa ATP, ayudó a un montón de empresas y de trabajadores a seguir adelante. Se gastó la FIP 27.173.327 pesos. Eso equivalía a 30.226 barbijos N95, que son los que tenían mayor seguridad y los que muchos médicos en muchos puntos del país se quejaron de que no tenían durante esta pandemia. Y la semana que viene te vamos a contar, porque nos quedamos sin tiempo, pero te vamos a contar que son esas cosas que son chiquitas de gasto, pero te generan un poco de impotencia, que es el gobierno encargó una encuesta para conocer el estado de ánimo de los argentinos. Primero se le encargó una consultora que es muy militante del gobierno, obviamente, pero además esto gastó plata en encuestar nuestro estado de ánimo. Y ahí es donde te agarra esa impotencia con los gastos que se están haciendo en un año. No hablamos hoy como Malamud tan profundo, lo dijo muchas veces, sí, pero somos un país que llega a un fin de año socialmente doloroso, casi inmoral en relación al estado de la pobreza. Y cuando vos ves estos gastos, digo eso, obvio que en pandemia había que gastar en publicidad, pero en algún momento hay que revisar cómo... Está bien, ¿no? Y me parece que de cualquier manera, Lu, es válida la pregunta, esto que vos decías y que vamos a contar, conocer el humor de los argentinos. Tenemos que gastar los argentinos en una encuesta mensual para que el Estado conozca cuán bien están el humor de los argentinos con la gestión de gobierno o cuán mal. Por lo menos es una pregunta. Es una pregunta. Hablando de preguntas, nos queda la pregunta de la verdad y la consecuencia para Silvia Los Penato, que la dejamos acá esperando. Te pregunto cortito, Silvia, esto que contábamos nosotros de los gastos de la pandemia. ¿Crees que el gobierno o que hubo un gasto eficiente o que hay de los recursos en Argentina durante la pandemia? Nosotros pusimos el ejemplo de la publicidad, pero hay un montón. Me cuesta evaluar, digamos, ¿no? Tener la dimensión. Parecería que si gastaron el triple en publicidad que en test, no fue el gasto más eficiente. Me parece que la estrategia que llevó adelante la ciudad de Buenos Aires, del ministro Quirós, que se cansó de repetirlo, de rastrear, testear y aislar, era la estrategia más eficiente, y tal vez si eso hubiera sido igual en todo el país y con más recursos, nos hubiéramos ahorrado tal vez algunos
muertos, enfermos, no lo sé, pero suena a que es mejor una estrategia sanitaria de testeo, de aislar, que simplemente de hacer publicidad y decirle a la gente que también es importante los cuidados que tienen que llevar o cómo acceder a una ATP.